Washington, nos vamos a Israel en esta víspera de Shabbat. Tenemos la posibilidad, como ya hemos fijado como una continuidad, una tradición, los días viernes. Nos encontramos con aquel que usted también tiene aquí en Radio High todos los días, con las emisiones en español de CAN. Me refiero al doctor Jonathan Meta. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Cómo estás, Miki? Buenas tardes para vos también. Buenos días, en realidad. Buenos días también a tu audiencia. Y sí, contento de seguir con esta linda tradición, digamos. Tradición que de alguna manera nos sirve, Johnny, para, bueno, saber lo que es noticia hoy en Israel, pero también hacer una especie de síntesis de lo que está pasando. A ver, me parece que lo más significativo entre todo lo que pasa ahí, que no da pausa, es que apareció este informe, ¿no?, del Ejército de Defensa de Israel, algunas conclusiones de lo que pasó ese 7 de octubre en el Kibbutz Be'eri sobre todo. Claro, no sé si hay mucho nuevo, pero claro, cuando está escrito, por ahí produce la contundencia de esto. Sí, a ver, el informe es lapidario, es un informe muy grave. Es un informe que me parece que tiene varios objetivos. Uno de ellos, el ejército realmente está como en una especie de pedido de disculpas para la comunidad de Be'eri. Particularmente porque lo que dice el ejército de que las primeras, lo que dice el informe del ejército dice en un momento, dice las primeras horas de la mañana, y creo que hasta las 9 10 de la mañana, recordemos todo este evento empezó un poquito antes de las 6:30, creo que 6:25. Dice, la gente de Berí se defendió sola. Y dice, y gracias a su valentía pudieron atrasar los planes del enemigo. No importa en realidad, lo importante es que se defendieron absolutamente solos. Y ahí capaz que está uno de los grandes errores que cometió el ejército de Israel aquel 7 de octubre. Había mucha información respecto de la posibilidad de que algo así sucediera. Yo creo que hay que entender siempre que ante todo evento de este estilo, siempre hay informes que habían anunciado que podía pasar. Vimos lo mismo en el 11 de septiembre en Estados Unidos. Siempre había. Y siempre es verdad que esto que sucedió se destacaba como el peor escenario posible. Sin embargo, el nivel de subestimación del peor escenario posible hizo que no es que haya algunas pocas soldadas observando y listo, pero bueno, en las bases cercanas no había soldados. Porque y esto yo lo comenté el día después del 7 de octubre, porque lo recuerdo de haber estado hablando con gente que me decía, no se escucha a la Fuerza Aérea, no sé, y el primer avión que llegó a las 9:30 de la mañana. Por lo tanto, hay dos cuestiones. Una cosa es verdad, esto podría haber sido el peor escenario posible, pero el nivel de subestimación es alarmante. Y, como dice el informe, la lentitud de la reacción, que lo estás diciendo, ¿no? En algún caso, como en este, 7 horas hasta que llegaron los soldados y como también lo has planteado, nadie entiende cómo helicópteros no llegaron rápidamente, cómo la Fuerza Aérea no respondió rápidamente. Todo es, la verdad, que entre el informe y la realidad, ¿no? Algo que uno, y que creo que va a seguir siendo parte de. Sí, veo que la temperatura ahí, así como acá tenemos frío, ahí hace calor y entonces la ventana abierta para tratar de tener un poquito de brisa, pero se filtraba. Exactamente, ahí la estoy cerrando porque me di cuenta que eso es lo que estaba haciendo ruido, exactamente. Pero bueno, es bueno que haya un poquito de brisa porque ya me imagino el horno. ¿Cuánto tienen ahora en este momento ahí? Y honestamente no lo sé porque no me quiero ni fijar. Creo que debemos estar muy cerca de los 40 grados, si no pasándolos. Oh, Este, pero bueno, se pasan. Algo que quiero marcar de lo que vos decías recién, Miki, hay un punto que es que hay un segundo objetivo de este informe, me parece, y en ese sentido hay que prestar atención. Y es que el ejército, cuando cierra el informe, dice, mira, no te puedo citar la frase exactamente, pero dice algo así como, es nuestra obligación investigar exactamente qué es lo que sucedió el 7 de octubre. Ahora,
Yo creo que puede ser esto parte de realmente unas disculpas del ejército respecto de lo que sucedió, un mea culpa, pero me parece que hay un punto más importante, que es, le está marcando a la política, estamos haciendo lo que ustedes no se animan a hacer. Estamos acá y lo estamos haciendo y estamos diciendo, nos equivocamos y vamos a hacer todo para arreglarlo. Pero me parece que ahí también hay un objetivo que hay que ver, que es el de mostrar a la política que es posible hacer una investigación en unos pocos meses, que no tiene que tomar 4, 5, 10 años, y que, bueno, las consecuencias hay que aceptarlas. Y la política israelí que sigue siendo un gran tema en medio de las negociaciones, que sí, que no, que avanza, que no se sabe, por los rehenes, obviamente es lo que estoy planteando, y los escenarios de guerra, donde también ahí hay una brecha entre el ejército y la política. Sí, hay una gran lucha entre el ejército y la política, que continúa, particularmente porque el ejército está convencido que la guerra terminó. Y está convencido de esto porque cree que llegó el momento de aplicar una solución política. Mirá, te voy a contar algo. No solamente es el ejército el que está peleado con la política, sino que voy a decir, todo el establishment de seguridad está cada vez más desfasado de la política. Y voy a tomar como ejemplo algo que seguramente ustedes comentaron, nosotros lo comentamos también en el programa, que fueron los avances en las negociaciones en estos días. Ustedes saben, hubo por 2 días, el día miércoles y jueves, estuvo el director del Mossad en Qatar, en Doha. Antes de esto había estado en el Cairo. Y nosotros nos empezamos a enterar ayer a la tarde exactamente qué es lo que se había, lo que Israel habría ofrecido. Ahora es muy interesante porque cada vez que hay una oportunidad, la oficina del primer ministro decide decir, no, eso no lo vamos a hacer. Y lo raro es que el que lo está negociando es una persona que él mandó. Y voy a darte los 3 ejemplos que me parecen más importantes. Jamás accedió en el día de ayer a que Israel entregue, digamos, el control de la administración de Gaza, tanto seguridad como civil. Jamás tampoco lo va a recibir, y quien lo va a recibir es un grupo de personas que apoyan a la autoridad palestina, a Fatah, ¿no? Que van a tomar el control de esto, supervisados por Egipto particularmente. Después, en el cruce de Rafa y el cruce de Filadelfia, Ronen Bar llegó a una negociación según la cual el cruce de Rafa va a quedar bajo control egipcio y el cruce Filadelfia, Israel lo va a abandonar por 42 días. Ahora, ¿por qué abandonarlo por 42 días? Porque lo que dice Ronen Bar es que según el ejército, esos 42 días no le van a permitir a jamás revitalizarse por completo, ni siquiera cerca. Entonces dicen, no nos preocupan 42 días, vamos a dárselos. ¿Por qué Egipto bajo control de Rafa? Porque el ejército informó, y marco la palabra ejército a propósito, que el 70% de los túneles que cruzaban de Rafa a Egipto fueron inutilizados por Egipto, no por el ejército de Israel. Por lo tanto, el ejército de Israel ve que es mucho mejor tener un control egipcio. En el Filadelfia, en el eje de Filadelfia, creen que es importante que estén nuestras fuerzas, pero dicen podemos irnos por 42 días. Y respecto de la propuesta de que esté Fatah, a Hamas lo convence porque lo que cree el ejército es que Hamas está seguro que contra Fatah puede, que contra la autoridad palestina puede. ¿Por qué? Porque lo que cree Hamas, y esto es lo que dicen personajes del ejército, es que Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, no importa, todo Occidente si quieren, va a estar detrás de esta fuerza que va a liderar el día después de Gaza. Pero lo que cree Hamas es que no van a poner tropas. Por lo tanto, dicen, contra ellos podemos. Y el ejército dice, dejémoslos, que se arreglen entre ellos. Problema de ellos. Entonces, el ejército está convencido de que llegó a un punto donde, de hecho, la negociación ya no es aceptable, es buena para Israel. Y sin embargo, hoy sale un comunicado de la oficina del primer ministro diciendo, no va a pasar que dejemos el control de Rafa, no va a pasar que dejemos el control de Filadelfia, no vamos a permitir que una fuerza de la autoridad palestina maneje Gaza. Lo que
comenta hoy el diario Washington Post es que fuentes de inteligencia, que yo te puedo decir exactamente quiénes son, pero no importa, le dijeron al Washington Post que Netanyahu recibió información de que jamás está debilitado y por eso está poniendo más presión y endureciendo su postura. La gran duda que plantean esta fuente de inteligencia es si no está tirando demasiado de la cuerda. No nos escucha nadie, estamos en el living de tu casa. Para Netanyahu y para Sinwar, llegar a un acuerdo es game over. Y eso puede significar, sobre todo para Netanyahu políticamente, algo que él no quiere. Y entonces uno se pregunta si el ejército y las fuerzas de inteligencia están dando información y una postura concreta. Bueno, ya sabemos por dónde viene el problema hoy para no llegar a salir, y recordando, entre otras cosas, que Nasrallah y el Hezbollah dijeron que una vez que se termine el conflicto, por decirlo así, la guerra en Gaza, ellos también dejarán de bombardear el norte de Israel. Esto, por lo menos, es lo que hace a las declaraciones. Digo, el norte sigue sufriendo, Johnny, duro, ¿no? Sigue sufriendo duro. A ver, Netanyahu no tiene ningún tipo de interés de llegar a un acuerdo en este momento. Netanyahu tiene un solo interés, que es el de que no se caiga su gobierno. Para eso, él necesita que el acuerdo se haga el 1 de agosto, porque la Knesset cierra el 31 de julio por 3 meses. Este es el interés hoy de Netanyahu. Netanyahu tuvo un debate en la Knesset hace una semana, donde en una reunión de su facción, en el cual se estaba debatiendo la ley de enrolamiento, ley de la que deben haber hablado bastante también en tu programa, en la cual los ortodoxos por alguna razón están recibiendo muchos beneficios en esta sociedad, y uno de ellos es que no tengan que hacer el ejército, aparte de muchos otros beneficios impositivos, no importa, económicos, etcétera. Y Netanyahu le dijo a Gallant, si vos bloqueás esta ley de enrolamiento, lo que estás haciendo es tirar abajo el gobierno y frenar la vuelta de los secuestrados, le dijo él. Yo hace mucho que vengo diciendo en el programa que, a mi criterio, Netanyahu cada vez que se encuentra en una cruce sin salida, aparece, usa lo de los secuestrados y los avances en las negociaciones como escapatoria. Y esto lo confirmó él esta semana. Entonces, me explica una sola cosa. Dijo usted el 1 de agosto, que es la fecha que él necesita que de alguna manera se vaya pateando la pelota para llegar a un acuerdo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa en esos 3 meses donde hay vacaciones de la Knesset, por decirlo así? ¿Es imposible que caiga el gobierno? no es imposible, pero al estar la Knesset en receso tendrían que hacer una sesión extraordinaria y no es tan fácil convocarla. Ahora, te voy a dar un dato más, ya que estamos hablando de política. Hoy por la mañana, el diario de los viernes a la mañana en Israel es como el diario de los domingos en Argentina. ¿Sí? Es el Como diario más era, importante. como era. Ya hoy no existe más eso, pero no importa. Ah, bueno, como era entonces el diario de los domingos. Y hoy sale, en el día más importante de la semana, una encuesta en el diario Ma'ariv que dice que la gente prefiere, si no es Netanyahu, como candidato del bloque de derecha, a Ben-Gvir. Entonces, Netanyahu se está viendo cada vez más apretado y la gente, de hecho, pareciera ser que se está yendo hacia ese lado, que es un lado, te voy a decir, es la dimensión desconocida en Israel. Que la derecha radical tome directamente el gobierno sería un problema muy grande. Dígame una cosa, ¿usted ve que Ben-Gvir y la derecha nacionalista podrían llegar a tener la fuerza de conformar un gobierno? Yo creo que hace mucho venimos viendo encuestas que hablan de un Gantz que sube y un Lapid que sube, y me parece que esas encuestas tienen algo equivocado. Me parece que la gente le da mucho más apoyo a Ben-Gvir del que nosotros pensamos, y realmente lo vimos en esta encuesta donde la gente dice, si no es Netanyahu, el primer ministro tiene que ser Ben-Gvir. Y ese digo, dentro de votantes de esta coalición, obviamente gente que votaba a la PID no lo haría. Entonces me parece que hay
un giro más hacia la derecha de la sociedad israelí y hay que tener mucho cuidado porque justamente en un mundo que se está rearmando de a poco, esto puede ser bastante peligroso. Hay que ver qué pasa en noviembre en Estados Unidos. En el Reino Unido ganó la centroizquierda. Hay que ver cómo termina la situación de Francia. Pero en un mundo que se está rearmando, en esta zona en particular, donde no hace falta ni tirar un fósforo, tirás una piedra y todo se prende fuego, hay que tener mucho cuidado con esas decisiones. Bien. ¿Algo más que quieras hoy traer, Johnny, para cerrar la semana? Sí, simplemente decir, a ver, en el norte, si bien se viene hablando, hay mucha retórica de guerra en el norte, lo cierto es que en el norte una guerra no sería igual que en el sur. Y esto Israel, el ejército de Israel lo sabe. La política, sin embargo, viene reclamando todo el tiempo que se tomen decisiones. En la semana esta tuvimos que ver, murieron dos civiles porque pegó un misil en un auto, una cosa increíble. Murieron allí dos civiles. Ahora, a partir de eso, muchos de los líderes municipales salieron y dijeron, llegó la hora de que el gobierno de Israel tome una decisión. Yo quiero decir lo siguiente, Israel tomó una decisión en el norte. La decisión de Israel en el norte es no ir a la guerra y es lo que está haciendo todos los días. Estamos haciendo ataques muy puntuales, eliminando a diferentes jerarcas, pero no más que eso, e Israel no quiere más que eso, porque sabe que no lo va a poder debilitar a Hezbollah como sí puede a Hamas. Doctor Jonathan Meta, con esos casi 40 o no sé qué tiene usted de temperatura, no hay que poner el chulen a calentar, simplemente póngalo ahí al lugar ambiente y ya con eso lo va a tener. Así que disfrute del Shabbat, que le den un poco de tranquilidad, disfrute de comer, de dormir y ojalá cuando pase Shabbat pueda tener esa energía para lo que viene la semana entrante, que bueno, nos ha dado un cuadro. Parecería entonces que vamos a tener que esperar, uff, hasta el 1 de agosto. ¿Sabe lo que es esto? Usted lo sabe bien, hace más de 9 meses lo está viviendo. Veremos qué es lo que pasa. La dinámica en el Medio Oriente es siempre muy impredecible. Un abrazo grande, Shabbat Shalom y hasta la semana que viene. Abrazo grande, Miki, para vos, para toda la audiencia. Hasta la semana que viene será. El doctor Jonathan Meta, quien además de abogado es periodista, conduce diariamente, lo tenemos aquí, el programa de CAN en español.